todo el tiempo en los gobiernos del PRIAN. No somos lo mismo, Paulina. Entiendo que tu vida, entiendo que la opinión gira en torno a termino con Vianey. Y es así, si te estás lleno de corrupción, vas a pensar que todo el mundo es corrupto. La realidad es que no es así. Diputada morenista Vianey puso en su lugar a diputada panista. Fiscal ahora, Ernestina, la verdad es que en la Ciudad de México hizo muy buen trabajo y eso es lo que les molesta también a Acción Nacional, la investigación incluso de quienes formaban parte de las dirigencias de Acción Nacional en la Ciudad de México o de aquellos que hoy son diputados federales y que estaban implicados en el cártel inmobiliario y ellos no les conviene ni les interesa ni les gusta que haya estos cambios. Esas investigaciones se están realizando en el caso de La Barredora, pues hay personajes no chivos expiatorios, perdón, son vicealmirantes que están detenidos y entre esos otros 14 personajes. No se puede hablar de impunidad cuando hay una carpeta de investigación abierta. No se puede hablar de impunidad cuando el personaje que estaba señalado. ¿Cómo? Yo no te interrumpí, Paulina, y yo esperamos que podamos mantenernos en ese tenor, porque además al que estaba acusado hoy está en la cárcel. Ojalá si hubiera sido en gobiernos pasados, en donde mandaban a matar y mandaban a encarcelar a las personas que señalaban y hacían acusaciones directas, y podremos enunciar una lista. Entonces, no se hagan de la vista gorda y tampoco se hagan que la Virgen les habla cuando se les hacen señalamientos firmes en sus gobiernos. Escuchando cómo se acusan entre la vieja política panista y priista con la de Morena, en quién fue el más corrupto, quién hizo las cosas peor en sus gobiernos, quiénes se esconden más de la justicia y qué personas y qué víctimas tienen menos justicia. Esta ha sido la discusión de todos los días. No, bueno, pero son temas actuales. Claro, pero no hay ni una sola, digamos, que se asuma la responsabilidad por parte de cada uno de estos dos regímenes de lo que han hecho. Jalisco, no lo han hecho. A ver, el gobernador Pablo Lemos ofreció una disculpa pública a todas las víctimas del Estado, a todas. Ningún gobernante en este país se ha atrevido a hacerlo. Es justicia. No, pero claro que sí, es un inicio de la reparación del daño. Por supuesto que sí, en materia de derechos humanos, las disculpas públicas por parte del Estado hacia las víctimas es el primer paso para la reparación integral del daño. Es público los audios en donde el balastro estaba a cargo de los amigos de Bobby López Beltrán. ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza ser tan carroñera a ti? No te da vergüenza, de verdad. Mira, yo me siento muy tranquila porque hoy tenemos a cargo del país a una mujer que es sumamente consciente, sumamente capaz, empática, inteligente, y que es una mujer que además ha demostrado en diferentes momentos que nosotros no estamos a favor ni acompañaremos nunca un proyecto que empate su ideal político a través de la corrupción, a través de la injusticia. Yo difiero de Laura porque en distintos momentos, años de auditorías marcando fallas. Las auditorías no marcan fallas, las auditorías hablan sobre modelos de compras y esos son los que se tienen que revisar. Yo creo que estás desconectada en el sentido, por ejemplo, de que en el Tren Maya, ¿no? El Tren Maya, que ha sido una de las obras más criticadas por parte de los modelos del pasado, pues hicieron crecer en Yucatán, en Quintana Roo y en toda la península en un 4.8% la economía. Y la hicieron crecer gracias a la inversión pública que se le ha destinado, cosa que no pudieron hacer en los gobiernos del PAN. No me sorprende el nivel de carroñería que maneja Acción Nacional cuando vienen a la mesa y hablan sobre todos estos accidentes o cuestiones que ha habido dentro, porque ustedes ni siquiera pudieron construir una obra, ni siquiera pudieron terminar una obra, ni siquiera pudieron terminar una barda, ni siquiera pudieron hacer nada. Y hoy ante el crecimiento de las obras que se han realizado en nuestro país, en el Tren Maya, en el Tren Interoceánico, en el aeropuerto internacional, en el AIFA, en el aeropuerto de Tulum, te puedo enlistar, Paulina. Ustedes ni siquiera terminaron nada. Y ante esos señalamientos quieren descarrilar. Lo que ustedes quieren hacer es descarrilar el trabajo de la Cuarta Transformación. Y desde mi punto de vista, nosotros acompañamos a las víctimas y a cada una de las víctimas en todo momento se les ha brindado acompañamiento médico, técnico, jurídico y que se tengan que presentar las denuncias que se tengan que presentar. La Fiscalía, porque creo que no estás informada en tenor de las noticias, la Fiscalía está haciendo revisión y auditorías adicionales a los que la Secretaría de la Marina ha presentado y ha motivado. Ya quisiera yo que en otros momentos se hubiera hecho una investigación profunda de las diferentes circunstancias que le suscitaron en la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República. De la misma fiscal que no pueden hablar de justicia cuando ustedes no aseguraron justicia ABC y que hoy tienen a la diputada federal Margarita Zavala ahí en la Cámara de Diputados con el fuero. Termina la pregunta para que te conteste bien ahí. O sea, ¿por qué no le platicas a la gente que esta obra es producto de la corrupción? A ver, que te responda, ¿sí?
a la 4T de la corrupción en la que se manejaron durante todo el tiempo en los gobiernos del PRIAN. No somos lo mismo, Paulina. Entiendo que tu vida, entiendo que la opinión gira en torno a termino con Vianey. Y es así, si estás lleno de corrupción, vas a pensar que todo el mundo es corrupto. La realidad es que no es así. Yo lo que estoy diciendo es que si fuera el caso, tendría que hacerse la averiguación, porque yo sí quisiera mencionar una cosa. A ver, el pago de los 30,000 pesos que se hizo de manera inicial a las víctimas, a las cuales les mandamos nuestras condolencias de manera real, y no solamente por una narrativa carroñera como lo hacen en Acción Nacional. ¿Por qué carroñera? Porque me parece, mira, desde el inicio de este año vemos cómo la narrativa se va hacia, hagamos una investigación desde la Cámara de Diputados. Nosotros no tenemos esa facultad, la tiene la Fiscalía General de la República. Y si tú te das cuenta de manera reiterativa, lo que se ha utilizado en esta mesa ha sido la palabra corrupción, con la intención de salpicar Y yo quiero ser muy puntual porque yo no quiero que la gente desconfíe de este proyecto que nos ha costado tanto y que además ustedes han ensuciado y que nos costó no solo eso, Paulinos, es una larga historia para poder llegar a la presidencia que además ustedes nos arrebataron, pero que mencionarle a la gente, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado de Oaxaca, son quienes tienen la custodia, la averiguación y la investigación de este momento. Y yo creo que en ese sentido debería de haber siempre transparencia, que es lo que ha manejado la presidencia. Y nosotros sí queremos hacernos responsable de todas las afectaciones. El primer pago de los 30,000 pesos es un pago inicial que además se da con el acompañamiento médico que han recibido las víctimas y que en ningún momento se van a dejar solas, como sí lo hicieron en el pasado. Y que en Acción Nacional apoyamos que Venezuela sea reconstruido por las y los venezolanos, que regrese un gobierno electo democráticamente y que por fin se respete algo que no quiso hacer los gobiernos de Morena, reconocer que la oposición ganó una elección y que mal hicieron en reconocer un gobierno que se robó las elecciones, que fue el de Nicolás Maduro. Por supuesto que nosotros vamos a estar a favor de la libre determinación de los pueblos, y ese es uno de los principios que ha impulsado la presidenta de la República, porque ella es una respetuosa de la Constitución. No hay necesidad de intervenir como lo han hecho o han pedido que se intervenga en términos internacionales, y yendo a Estados Unidos a pedir que intervengan en nuestro país y que volteen a ver, como lo ha hecho siempre la derecha a lo largo de la historia. Ninguna intervención militar deja buenos resultados. La presidenta ha sido muy firme en posicionar que no puede haber intervención extranjera, ni mucho menos intervención militar por parte de ningún país, a diferencia de la derecha, que lo hemos visto de manera reiterativa, cómo es que se posiciona a favor del intervencionismo, a favor de que Estados Unidos pueda poder poner un régimen en cada uno de los países. Lo vimos recientemente a Estados Unidos, el día de ayer Trump anuncia que él va a administrar el dinero del petróleo de Venezuela, y eso no se señala en la mesa. No nos sorprende que la derecha lo vaya haciendo con ese condicionamiento. No nos sorprende y que Morena financie dictaduras como la de Cuba. Y no nos sorprende. Eso es un hecho histórico, lo ha anunciado en la mañana la presidenta. El petróleo que se ha dado a Cuba ha sido de manera histórica y los contratos están vigentes desde tiempos pasados. Incluso en el gobierno de Peña Nieto se aumentó el tema del petróleo, y yo creo que hay que esperar a que se haga la determinación histórica de cuánto petróleo se ha dado a Cuba. Nosotros siempre vamos a estar a favor de la libre determinación de los pueblos, y eso lo vamos a seguir acompañando. No vamos a presentar denuncias como lo hizo Alito Moreno en contra de Maduro para poder hacerle algún bulla a Estados Unidos y que les voltee a hacer caso, pero se van a quedar viendo como Corina Machado también les pasó. Les urge que Trump les voltee a ver porque no tienen el pueblo de México, no tienen el apoyo del pueblo de México, y entonces hacen maroma y teatro para que los volteen a ver y se van a quedar mirando. Y volteemos a ver qué ha pasado en Venezuela en estos días, porque para que caiga una dictadura tiene que caer no solamente la élite, sino tiene que haber un regreso del poder constitucionalista democrático a las manos de la gente. Y esto no ha sucedido. Estados Unidos dijo que va a ser un remedio de protectorado básicamente. Los que se robaron la elección en el 2006 fueron ustedes, Paulina. ¿De qué hablas de robar elecciones? Si ustedes se robaron la elección. Gracias a las Ahora, nada más decir una cosa, porque su narrativa, rapidísimo, la narrativa del 2000, que dicen que no regresemos al 2006, ellos han sido, desde el 2006, quienes han apostado porque México no se vuelva un Venezuela. Perdón, nosotros sacamos a 14.5 millones de la pobreza. Ha aumentado la clase media como nunca antes. Dejen de hacerse chaquetas mentales y decir que nosotros vamos a volver a México un Venezuela. Un abrazo solidario a todos los venezolanos. Es lamentable. Claro que sí. ¿Es Venezuela una dictadura? Es Venezuela una dictadura, por supuesto. ¿La solución era el injerencismo de Estados Unidos? La solución es la que los venezolanos se den ellos mismos. Eso tiene que quedar bien claro. Por supuesto que una intervención militar en un país nunca será la solución. Pues ustedes la apoyaron incluso con Calderón. El Rápido y Furioso lo dejaron entrar. Porque si no, no vamos a alcanzar todas. Y no estaba la comisión del Senado a punto de aprobar la introducción de militares al país. Porque se llevan a cabo capacitaciones. Ahora, ¿esta era la única solución en este momento, Estados Unidos entrando a Venezuela?
yo creo que se agotaron todas las instancias ¿Era la única multilaterales. solución? Justamente esas instancias multilaterales que los gobiernos de izquierda mandan al ¿Era la carajo. única solución? Porque justamente la ONU fue también quien observó el tema de la reforma al Poder Judicial y que a Morena le valió. Qué lamentable que apruebes la intervención ¿Venezuela militar. es una No apoyo dictadura? la intervención Venezuela es una dictadura y No, el gobierno estás mexicano se equivocó al no haberla condenado. Bueno, en Venezuela ha habido elecciones, en Venezuela... Que no se respetaron los resultados Yo no sé si del se 24. respetaron o no se respetaron los resultados. Ahí está la libre determinación de los pueblos. Ellos tienen la capacidad de elegir a sus gobernantes o no hacerlo. Yo no puedo decir... La determinación fue quitar a Eso Maduro. lo decide los pueblos. No. Y lo decide también, Por y eso les bajo digo el mando hipócritas. estamos del artículo 2 de la Carta de Declaratoria de la ONU, en donde nosotros estamos impulsando a que no haya ningún juez por encima de otro país. Y lo que nosotros creemos es que el pueblo es quien tiene la capacidad Ahora de sí quieren decisión. hacerle caso a la ONU. Nos vemos en la próxima semana. Por favor. Es Diana, que ahora ya se puso a trabajar, la ONU nunca se había hecho. Saludos a La toda ONU, comunidad la misma ONU venezolana. Ahora que dijo que era un resulta- riesgo. Sí, ya habíamos criticado a Ciro Gómez Leiva por lo que dijo ayer, la burrada que dijo ayer, de que lo que sucedió en Caracas, Venezuela, no fue una invasión, fue una operación de entrada por salida. Híjole, un ridículo, y ya llegó a oídos de la presidenta esta mañana, y lo criticó porque es antipatriota hablar así, suavizar las cosas. No, hay que reventar, suponiendo que Maduro es culpable del 100% o del 10% de las cosas que se le imputan. ¿Qué derecho tiene otra nación para llegar como policía? Ya lo dijo Mandela, lo dijeron personajes que ya no están aquí, que se les tachó de dictadores y lo trataron igual que Maduro, y los países están en la ruina, porque fueron invadidos. Lo único que dejan es destrucción. 80 personas murieron y Ciro lo que se le ocurre decir fue decir que no fue una invasión. Es un burro. Y nadie habla en la mesa de eso. Siguen hablando de que a Maduro se le advirtió y que ya tenía muchas advertencias y que no sé qué. Y eso justifica que vayan por él. ¿Y quién critica al presidente de Estados Unidos que ya dijo no es por la democracia, es por el petróleo? Porque le están vendiendo a los chinos y a los rusos. ¿Quién te crees? ¿Con qué derecho? México tiene derecho a venderle petróleo también al que quiera, no satisfacer las necesidades de Estados Unidos. Pues no somos una colonia, este planeta no es de ellos, son unos miserables y no se atreven a criticarlos porque creen que les van a quitar la visa. En la historia nosotros vamos a pasar como los que estamos del lado correcto de la historia y ellos se achicaron. Y también nos viene a dar clases de moral esta señora farsante del PAN, la que va a Typical TV a decir ustedes la corrupción, y ustedes tienen a Margarita Zavala ahí, la premian, cuando la prima ahí fue la directora del ABC y nadie les hace nada. ¿De qué nos vienen a hablar? A Ernestina Godoy la están tratando de ensuciar porque saben que va a ir sobre el cártel inmobiliario de Jorge Romero y el PAN en la Ciudad de México. Dime qué piensas tú. Hasta luego.